Buen día. Mi nombre es Ivonne Joana Lozano. Voy a hacer una presentación sobre el proyecto de investigación y sus etapas en la parte de investigación educativa, basado en Castro y Castro 2013. La actividad es el proyecto de investigación y sus etapas, análisis de la realidad. La idea de esta presentación es mostrar las fases de un proyecto educativo eh, que tiene en cuenta pues la metodología, la puesta en marcha, la evaluación, aquellos elementos que son necesarios dentro de un proceso en un proceso de proyecto de educación con el objetivo de conformar eh, un proceso pues riguroso. La idea siempre de un proceso, un proyecto educativo, pues es buscar la calidad educativa y la mejora de procesos dentro de una institución. Según las autoras Castro y Castro, hay 9 fases en ese proyecto, en un proyecto pedagógico. Las dos partes iniciales, que no vamos a entrar a profundidad a analizarlas, tienen que ver con la fundamentación teórica, los ejes verticales y metodológicos que constituyen un proyecto pedagógico. En ese caso, se tiene en cuenta, por ejemplo, en los antecedentes y fundamentación, aquellos elementos teóricos de tipo estructural dentro del P de la institución. En ese caso también las políticas educativas que están guiadas eh, dentro y fuera de la institución. Y en la parte de análisis de las dimensiones de la gestión educativa, pues hay unas dimensiones como la parte curricular, la parte metodológica, la parte de políticas externas, entre otros, que son elementos que fundamentan la parte teórica del proyecto pedagógico. Las demás fases que plantean las autoras son las que tienen que ver con la implementación o el proceso ya como tal de el proyecto pedagógico. Hay una fase, que es la tercera fase, que es el diagnóstico situacional, eh, una que tiene que ver con la formulación y problematización de una propuesta, cómo se plantean los fines y propósitos de un proyecto, cuáles estrategias y acciones se deben de tener, los recursos, cómo se realiza la evaluación y cuál sería el impacto esperado. Dentro de la fase del diagnóstico situacional de una institución, pues básicamente debe tener en cuenta el contexto, o sea, dónde se va a desarrollar, con qué personas y si, digamos, todo el ambiente escolar está dimensionado en ese proceso. Es importante o casi siempre en un proyecto de tipo pedagógico se debe tener en cuenta, pues casi siempre son los estudiantes como punto de partida para evaluar en cuáles son los beneficios, o sea, cuál es la población a la que se va a atender. En el caso de las categorías para estudiar el contexto, pues se tiene dos tipos de acceso para evaluar ese tipo de categorías, que es en cuanto a la solicitud, que normalmente se tiene en cuenta los sujetos que están intervenidos en este proceso y todo lo relacionado con ellos, como puede ser el número de estudiantes, los aprendizajes,
entre muchos otros aspectos. Y la promesa pues son aquellos elementos como los programas e iniciativas que puedan ser sustento de ese contexto inicial, en este caso de los estudiantes, como en ese caso serían las potencialidades, las proyecciones que tienen o el aprendizaje como tal, la población, los indicadores de logros, la situación de ambiente de esa población que tiene que ver con la cultura, con la sociedad, con los aspectos familiares, entre otros. Y pues se establecen los factores que son benéficos o los que están en contra al abordar el establecimiento del proyecto educativo. Es importante también evaluar con mucho cuidado no solamente el, el impacto al interior de la institución, sino fuera de él, ya sea social, ambiental, político, económico, etcétera. Y cómo la sociedad o su entorno podría responder ante ese análisis de esa situación. En la parte de antecedentes de la gestión curricular, pues se tiene que tener en cuenta todos los elementos que tienen que ver con ese eje. En los antecedentes de la gestión curricular, pues se tiene en cuenta estos elementos que son el proyecto educativo institucional, que es como el eje central de la institución, donde se debe tener en cuenta pues la visión, la misión, aquellos elementos estructurales, la convivencia, la parte pedagógica, etcétera. Se debe tener en cuenta los proyectos pedagógicos o curriculares que se desarrollan dentro de la institución, cómo se desarrolla esos procesos, si es por niveles, por cursos, por proyectos, la planificación de las clases, de las actividades, de las evaluaciones, cómo son los elementos evaluativos, entre otros. También los consejos escolares o aquellos organismos que determinan esa parte pedagógica, como en el caso del consejo académico, el directivo, que interfiere con esos momentos escolares. También es necesario tener en cuenta los grupos de profesores, los profesionales de trabajo, los departamentos de asignaturas y que maneja a partir de eso de cada una de las áreas, ¿sí? O asignaturas, las resoluciones, los materiales, los recursos que se manejan, los textos, los planificadores, los proyectos que se intervienen, las evaluaciones como tal, ¿sí? Y al final, pues también las leyes que están supeditadas a esos procesos curriculares. En la fase de formulación y problematización de la propuesta, se debe tener en cuenta tres elementos, ¿sí? Entonces se selecciona un problema que es el dinamizador de ese proyecto pedagógico, el cual es el más crítico, ¿sí? Entonces se hace un listado de problemas o de situaciones que se estén presentando en la institución y, y cuál es o cuáles son los más importantes para trabajar. En ese caso se define el problema que se intervendrá. Entonces se hace una jerarquización de esos problemas, cuál es el que de pronto está impactando más los procesos
pedagógicos o internos dentro de la institución y allí después se hace un análisis y justificación del problema, que es básicamente identificar, eh, ya al haber identificado el eje central, entonces hacer un análisis de cómo, de cuáles son las causas y el efecto al solucionar o al intervenir este tipo de problema o de situación. En la parte de fines y propósitos del proyecto, pues acá se define como tal la finalidad o lo que se pretende lograr dentro del proceso del proyecto pedagógico, qué es lo que se pretende realizar, cuál es el objetivo general, si este objetivo atiende a esa problemática central que ya se definió anteriormente y si realmente este objetivo que se plantea soluciona de alguna manera esa, esa problemática que se presenta o que ya está definida dentro del proceso del proyecto pedagógico. Allí se establecen pues eh, algunos objetivos específicos que dan cuenta a toda esa solución central que pueda también ser abordados durante el proceso del proyecto educativo. Para o para definir ese objetivo central, se debe tener unas metas y unos indicadores. Entonces aquí definimos el qué, que sería básicamente el cuál es el eje central, lo que es lo que yo pretendo, ¿sí?, lograr. Determino también cuál es la cantidad o cuánto es la cantidad como dimensionando ese objetivo como tal, cuán positivo es para la comunidad educativa y sobre todo para los estudiantes, cuándo se va a realizar y en dónde. Estos indicadores pues nos van a dar como la luz del planteamiento de ese objetivo general que estamos buscando. En la fase 6 que está planteada en las estrategias y acciones, pues específicamente se va a tener en cuenta la descripción de una estrategia o una opción que abarque precisamente la solución eh, del problema o que abarque el objetivo central. Ese va a estar determinado por un conjunto de actividades que va a ser un objetivo, uno general y unos específicos. ¿Cómo se plantean este tipo de acciones? Entonces, debemos tener en cuenta el qué actividades, qué acciones vamos a realizar, el para qué, ¿sí? Para quiénes están dirigidas estas acciones, con quién se van a realizar, cómo, con qué elementos, ¿sí?, o con qué recursos y en qué momento. Lo básico de esto es pues diseñar un material metodológico y una elaboración de instrumentos que que mejoren o que medien esos eh, elementos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario pues para esto tener un cronograma, ¿sí?, donde estén planteadas las estrategias, donde estén las actividades, los materiales didácticos en los cuales se va a implementar, un gráfico de Gantt, que es aquel cronograma donde están todas las actividades que se van a hacer durante el proyecto pedagógico, en qué momento, con los recursos y la especificación de cada una de las actividades,
dentro de ese cronograma. En la parte de recursos dentro del proyecto pedagógico se tiene en cuenta aquellos recursos los que tenemos en el momento, los disponibles, ¿sí? En cuanto a la parte humana y en cuanto a la parte física, ¿sí? O tecnológica dentro de la institución. Se tiene en cuenta también qué recursos se van a necesitar, o sea, primero con qué contamos y también los que nos hacen falta en cuanto a personas o técnico físico, cuánto dinero se nos va a ir, digamos, en este proceso, cuánto se necesita para la implementación del proyecto educativo, ¿sí? Y aquellas redes de apoyo externo que pueden ayudarnos, como dice ahí, a, a hacer nuestro proyecto pedagógico, ¿sí? Sean entidades externas o sean personas o sean otros elementos que necesitemos de tipo externo. En la fase 8 del proyecto pedagógico nos encontramos con la evaluación. Esta evaluación hay que recordar que debe tener un propósito específico, que es destinar precisamente las mejoras o el impacto del proyecto en la institución educativa. Entonces se debe tener en cuenta que la evaluación está durante todo el proceso, entre la instalación, la ejecución y la consolidación. Se hacen unas evaluaciones continuas que permitan que ese proyecto pedagógico no se implemente sin ese análisis continuo durante el proceso. Para esto es necesario pues que haya unos indicadores que nos permiten que la evaluación llegue a los términos que necesitamos y con éxito. Debe haber unos procedimientos o instrumentos para poder hacer esa evaluación, ya sea por medio de encuestas, de entrevistas, análisis a la comunidad educativa, ¿sí? Y sobre todo a aquellos que se le implementa o a quienes va dirigido ese proyecto pedagógico. Hay unos agentes evaluadores externos que nos permiten también hacer una verificación de esa evaluación y que nos permiten ver más allá cómo se está realizando dicho proyecto. Al hacer pues la evaluación dentro del proceso nos van a dar algunas fuentes, ¿sí? Entonces el impacto que está dando dentro de la comunidad educativa que está determinado en las áreas internas de la institución. Entonces allí se evalúa el impacto en los procesos pedagógicos, eh, que están directamente relacionados con el objetivo que se planteó inicialmente en el proyecto y pues también aquellas áreas externas, el contexto social, aquella comunidad que rodea de alguna manera o que se impacta fuera de la institución de manera positiva o negativa. Obviamente lo que se espera dentro de este proceso es que se impacte de manera positiva y que ese proyecto pedagógico ayude a la enseñanza-aprendizaje de una manera positiva, con calidad y de mejora continua. En conclusión, es importante pues destacar que el proceso que se da durante un proyecto pedagógico eh, el objetivo central es la continua mejora de procesos, de recursos, de actividades pedagógicas, de elementos pedagógicos que nos permitan ese desarrollo de enseñanza-aprendizaje, no solamente dentro de la institución, dentro de un punto de vista metodológico, sino que pueda dar un impacto a todos los
a todas aquellas personas que intervienen en esa comunidad educativa, sean principalmente los estudiantes, pero pues también los padres, los administrativos, el contexto escolar donde se desarrolla, donde se encuentra la institución, las familias y aún más a la sociedad ante las necesidades, las competencias y todo aquello que requiere la sociedad de hoy. Bueno, muchas gracias por la atención. Este es un resumen de lo propuesto por Castro y Castro 2013. Muchísimas gracias por su atención.